están enfrentando un reto muy grande como la iglesia de Magdiel. Y yo quiero tomar un tiempo para confirmar su fe, confirmar lo que Dios va a hacer. Y ojalá que estas palabras aumenten la esperanza que todos ustedes tienen. Yo no sé de ustedes, pero yo siempre necesito más esperanza, más fe. Entonces, vamos a estudiar algo de la palabra esta noche. Yo tengo un título de este mensaje que es Pide tan alta como el cielo. Y el título está tomado del libro de Isaías. Pero antes de entrar en el texto, debe dar un pequeño trasfondo de lo que voy a decir. El reino de Israel desde el tiempo de Rehoboam, el hijo de Salomón, el reino de Israel fue dividido en dos partes. 10 tribus fue llamado Israel y era el reino del norte. Y 2 tipos, Judá y Benjamín, hicieron el reino del sur, que se llamaba Judá. Entonces, en el tiempo del rey de Acab, el rey de Israel, del reino del norte, se unió con un rey pagano, el rey de Aram, y el rey de Israel decidió ir a Jerusalén y destruirlo. Él lo quería para sí mismo. Entonces él hizo una unión con ese rey pagano y ellos hicieron un gran ejército y empezaron a marchar hacia el reino del sur. Y las noticias llegó a el rey Acaz. Y el rey Acaz pensó, bueno, lo mejor que yo puedo hacer es unirme también con alguien para que me ayude, y se unió con el rey de Asiria. Y eso le dio un poco, bueno, no sé si tenía confianza, pero por lo menos él sintió un poco más esperanza uniéndose con otro para aumentar sus números. Entonces, la palabra de Dios llegó acá por el profeta Isaías. Y voy a leer de Isaías capítulo 7, de versos 7 a 12, pero yo no voy a leer todo, voy a solamente mencionar algunas partes. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios, hablando Isaías a Acab: no prevalecerá ni se cumplirá. Lo primero que salió de la boca de Isaías era que lo que estos reyes quieren hacer no va a tener éxito. Entonces Dios le dio razón, mencionando algunos pueblos, algunos líderes. En el verso 9, después de decir no prevalecerá ni se cumplirá, dice, si no crees, de cierto no permaneceréis. Acab tuvo que creer la palabra que Isaías dio en el principio: no prevalecerá ni se cumplirá el plan que ellos tienen. Pero tiene que creer. Y si no crees, tampoco va a permanecer. Entonces el Señor dijo a Acaz, diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Ahora, en un momento vamos a ver por qué él dijo eso, pero antes,
Vemos en estos versos tres cosas. Primero, vemos una promesa. La promesa fue, no prevalecerá ni se cumplirá el plan de aquellos reyes. Segundo, una condición. Si no creéis, de cierto, no permaneceréis. Era una condición. Y vemos una oportunidad. Dios le dijo, pide lo que quieres. Tan profunda como el Seol, o tan alta como el cielo. Porque yo quiero probarte quién soy yo. Eso fue el mensaje de Dios a Acaz. Pero Acaz, la verdad es que Acaz ya tuvo su propio plan. Él ya había decidido qué camino él iba a tomar para librarse de la amenaza que estaba del camino. Y él se unió con el rey de Asiria para ayudarlo. Eso sonó a Acaz el camino más razonable. Entonces, cuando él dijo, no pediré ni tentaré al Señor, no era que él era tan obediente al Señor, porque era un rey terrible. Es que él confió más en su plan que la palabra de Dios. Muy sencillo. Entonces, nosotros, yo estoy utilizando este verso porque yo honestamente, yo creo que Dios no ha cambiado. Y Dios quiere dar a su pueblo la misma palabra. Tenemos, y voy a mencionar algunos versos, tenemos la habilidad de pedir tan alta como el cielo. Pero nosotros nos limitamos porque tenemos el mismo problema de Acaz. Vemos con nuestros ojos retos y adversidades y tenemos la tendencia de creer en nuestros sentidos en vez de creer en la palabra de Dios. Pero estoy utilizando ese ejemplo también porque quiero traer a su atención algo. Dios nos ha dado a cada uno la oportunidad de conocerle a Él en una manera especial. Dios tiene tesoros que nosotros ni podemos imaginar. No hemos tocado ni la superficie de lo que Dios tiene, menos las cosas profundas. Permíteme leer una porción de escrituras que yo sé que ustedes han leído antes. 1 Corintios 2, 9 al 10 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado. Es presente, no es futuro, es presente. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. O sea, el apóstol estaba hablando de su revelación. Entonces, esa palabra me fascina. Hay cosas disponibles para nosotros, cosas que el ojo no ha visto todavía, ni el oído ha escuchado. Son cosas que nunca han entrado al corazón de Dios. Esas son las cosas que Dios ha preparado para su pueblo. Entonces, si tales cosas están disponibles, yo quiero experimentar esas cosas. En el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y inaccesibles que tú no conoces. Son tesoros que están disponibles,
Pero tenemos que entrar en esa dimensión de fe para poder recibirlos. Isaías 45, verso 3, dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo. Mi pregunta a todos ustedes esta noche es, ¿estas cosas todavía existen? ¿Estas cosas, esas riquezas, todavía están disponibles para nosotros? Yo creo que sí. Porque Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere entrar en nuestra vida y Él quiere que nosotros entramos en la vida de Él. O sea, Él quiere mostrarnos una dimensión más profunda. Entonces, Jesús dijo que nosotros, los creyentes, haremos cosas más grandes que Él hizo. Eso suena para algunos algo muy alto, imposible de llegar ahí. Yo puedo hacer cosas más grandes que el mismo Jesús. Pero Jesús lo dijo. En Juan capítulo 14, dice eso mismo en versos 12 al 13. Dice, en verdad os digo, el que cree en mí, no dice el que deja todo, el que es lo más santo de todos. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas cosas hará. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Usted cree ese verso? Yo lo creo. En Mateo 18, verso 19 al 20, dice, además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estos versos nos presentan con un reto bastante grande. Hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Cosas profundas que Dios tiene preparado ya para nosotros. Y Dios no mienta. Solamente tenemos que clamar a Él. Y Él dice, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y inaccesibles que tú no conoces. Te daré tesoros ocultos. Se están escondidos. Riquezas de los lugares secretos. Dios tiene lugares secretos que solamente podemos llegar ahí viviendo en el Espíritu. ¿Es posible? Yo creo que sí. Y Dios tiene esas cosas porque Él quiere revelarse a nosotros. Entonces, en Mateo 21, Jesús dijo, de verso 18 al 21, por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y a ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás probé fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Y al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían,
¿Cómo es que la higuera secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate en el mar, así sucederá. Ahora Jesús no quiere que gente anden por ahí probando a todo el mundo que tiene fe, echando montes en el mar, eso no es así. Pero Jesús está dando una palabra de ánimo, que no hay límites de lo que podemos hacer si vivimos en el Espíritu o si unimos con otro creyente en el nombre de Jesús, tocando algo que es la voluntad de Dios. Dios va a responder. Pero la iglesia en verdad solamente ha tocado la superficie de el poder de la fe que el Espíritu Santo quiere dar a su pueblo. ¿Y por qué? Bueno, parte de las razones que estamos demasiado enfocados en las bendiciones que Dios nos puede dar. Estamos demasiado enfocados en las cosas personales, cómo Dios me puede bendecir, cómo Dios me puede hacer feliz, cómo Dios puede darme dones para que la gente maraville, etcétera, etcétera. Y hemos solamente tocado la superficie de lo que Dios tiene. Pero yo no quiero parar ahí, yo quiero ver lo que Él nos prometió. Yo quiero poseer tesoros secretos. Si hay tesoros, me encantaría tener 2 o 3. ¿Y tú? Pero nosotros tenemos otro problema. No es solamente que queremos aprovechar de la presencia de Dios porque para enriquecernos o hacernos feliz, ¿no? Tenemos otro problema y voy a leer el problema de Juan capítulo 5. Esto es la historia de el paralítico al lado del estanque de Bethesda. Dice, y hay en Jerusalén, verso 2, Juan 5, 2 y en adelante, y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Bethesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, el hombre pasó su tiempo allí esperando. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús tiene un sentido de humor. Pues claro, el enfermo le respondió, escuche esto, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él no dijo sí, pero dijo lo siguiente, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Ahí está el problema más grave y más grande que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Estamos esperando en otros. Que otro me ayuda. Que un ser humano viene para rescatarme. Y ponemos nuestra confianza en otros. Entonces, Jesús
le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Solamente él necesitaba un toque de Jesús, nada más. Pero él tenía su mente en otro hombre, porque él tenía que llegar al estanque y no pudo. Entonces su excusa, su problema, su dificultad, su desánimo era que no tengo a nadie. Olvídate de los otros. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y una lección que yo he aprendido vez tras vez a través de muchos años en el ministerio es que no puedo dejar mis temores limitar un Dios sin límite. Yo sé lo que es enfrentar un desafío de batallas, ataques que han venido en contra del ministerio. Yo sé lo que es enfrentar un reto económico tan grande que era imposible. Sin embargo, servimos un Dios que no tiene límites en poder, en sabiduría, en conocimiento y en recursos. Y si Él necesita algo, entonces Él instantáneamente puede crearlo. No hay problema, solamente tiene que hablar y vendrá. Pero nosotros tenemos problemas entrando en esa dimensión de fe que estoy hablando, porque vivimos en un cuerpo que está conectado con el mundo. Entonces nosotros vivimos viendo, oliendo, escuchando, probando y tocando. Entonces, cuando estamos enfrentados con una adversidad grande, el cerebro dice, tiene que hacer algo. Tiene que reaccionar, tiene que tomar una decisión. Pero a veces Dios dice, mantente quieto, no hagas nada. Déjame pelear tu batalla. A veces Dios quiere tocar las personas que Él tiene por allí. Pero Él no puede hacerlo hasta que nosotros quitamos nuestros ojos de ellos. Ojalá que estoy claro. Cuando nosotros nos quitamos nuestros ojos sobre esta gente que nos puede ayudar, entonces Dios vendrá y revelará a ellos lo que Él quiere que ellos hagan. Pero Dios tiene que hablar. Un pastor me llamó un día y me dijo, por favor, voy a enseñar un mensaje de fe y me gustaría escuchar tu definición de la fe. Y yo le dije lo siguiente, la vida de fe es el abandono total de los planes, aspiraciones y voluntad de una persona para cumplir el propósito soberano y eterno de Dios. Si yo voy a cumplir los planes de Dios, yo tengo que abandonar mis planes, abandonar mis aspiraciones, abandonar mi voluntad para poder cumplir el propósito eterno de Dios. Luego que tengo ese corazón abierto y dispuesto, luego permitirle a Él abrir las puertas, suplir los recursos y dar la sabiduría necesaria para cumplir dicho propósito. Eso es mi entendimiento de la vida de fe. La vida de fe es más un estado de vivir. Es un estado de vivir. No es algo que implementamos de vez en cuando tenemos necesidad. Eso no es la vida de fe.
La vida de fe es depender de Dios y vivir en ese estado todo el tiempo. Es la vida de fe. Entonces, el concepto de confiar en el Señor y esperar en Él a veces nos da un sentir profundo de inseguridad, porque no vemos lo que queremos ver. Y estamos esperando que otros nos ayuden. Y porque no hay una conexión con la vida de fe, con nuestros sentidos, entonces es una vida que no, es abnormal. Y es una vida ilógico. Porque nosotros queremos ver confirmaciones y resultados antes de creer. Pero vivimos por fe y no por vista. No por vista. Entonces, ¿por qué tenemos un problema tan grande de confiar en Dios? Y yo jamás voy a olvidar lo que un amigo mío dijo en un mensaje, y ese mensaje cambió mi vida, cambió mi punto de vista de la vida de fe. El pastor estuvo hablando, es un hermano mayor de edad, y estuvo hablando de la necesidad para nosotros confiar en Dios, y tocó el tema de dar. Y entonces cuando un pastor toca el tema de dar, él pierde la mitad de la gente como quiere, porque la gente hace así, no quiere escuchar. Pero estuvo hablando de dar porque él dijo, yo voy a hablarle del mínimo, voy a hablarle de lo más mínimo en la vida de fe, es dar la porción que pertenece a Dios. Entonces él empezó a hablar de diezmo, a hablar de esa vida. Entonces él dijo algo que cambió mi corazón. Y dijo, nosotros tenemos problemas confiando en Dios en esa área y en otras áreas porque no conocemos a Dios. Y cuando él dijo eso, una convicción terrible entró en mi corazón, porque es una verdad tan grande. Nosotros tenemos problemas confiando en Dios porque no conocemos a Dios. Porque si conocemos a Dios, entenderemos que Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser infiel. Dios no es capaz de negar su pueblo. Dios no es capaz de mentir a nosotros. Y si Él dice, pruébame en esto y yo voy a abrir las ventanas de los cielos, Él no puede mentir. Pero tenemos problemas confiando en Dios porque en verdad decimos que conocemos a Dios, porque hemos tenido varios momentos con Él, pero si en verdad conocemos a Dios, vamos a confiar en Él. Entonces, déjame leer en Proverbios 3, 5 a 10. Es un reto. Entonces, si no quieres un reto, entonces, bueno, escucha como quieras, porque es necesario. Proverbios 3, versos 5 a 10 dice, confía en el Señor con todo su corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O creemos la palabra o no lo creemos. Si nosotros
conocemos a Dios, vamos a poder confiar en Él. Entonces, para lograr esto, tenemos que volver a ese tipo de fe. De un niño. Y tenemos que entender que, como el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo es posible. Y eso es la fe mínimo de un creyente. Llegar a un lugar que para decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Jesús dijo a sus discípulos, no hay límites a lo que uno puede hacer en su nombre. No hay límites. En Juan 16, verso 24, dice, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Dios quiere que nosotros pidamos de Él. Él quiere darnos. Y acuérdense que hay cosas que están disponibles para nosotros. Yo quiero entrar en esa dimensión de fe. Yo quiero ver cosas extraordinarias. Yo quiero ver cosas, los tesoros ocultos de Dios. Cada mañana cuando me levanto y vengo a esta oficina, temprano en la mañana, cuando abro mi Biblia, estoy en la espera de recibir una joya de Dios. Y en mi vida, siempre pido, Señor, sorpréndeme hoy. Déjame ver algo de ti para que mi fe crece. Algo que yo no he esperado. Señor, ayúdame. Y Él dice, pedid y voy a añadir, pedir tan alto como el cielo. Nosotros tenemos que aprender a pedir tan alto como el cielo. O tan profundo como el cielo, no importa. Pero pedir de Él. Y pedir en grande. Entonces, Dios no tiene límites. Dice Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido. Y gracia sobre gracia. Nosotros somos recipientes de la gracia de Dios. Y cuando Dios da gracia, Dios no da gracia, una gracia limitada. Por eso no podemos decir, oh, yo no tengo la gracia. Si no sentimos lo que llamamos gracia, es porque no hemos pedido de Él. Porque cuando Dios da, Él nos da en plenitud. Él nos da en plenitud. Y nos da sin límite. Jesús, en Marcos 9, verso 21 al 23, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace? Está hablando del hombre que trajo a su hijo endemoniado. Y Jesús preguntó al padre de ese muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y quiero que ustedes escuchen lo que Jesús hizo. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? O sea, Jesús cambió el escenario. ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, él, para mí, estaba diciendo al Padre, no es yo solamente, no es lo que yo puedo hacer, es lo que yo puedo hacer con tu fe. Porque si tú crees, juntos vamos a hacer este milagro. Entonces tenemos un parte, hermanos, tenemos un parte.
tenemos que poner a veces nuestros bienes sobre el altar, nuestra vida sobre el altar, nuestra voluntad sobre el altar. Y entonces, pedir de Dios y pedir alto, lo que sea. Pide, pero pide grande. Yo sé que ustedes están remodelando. El pastor me envió algunas fotos de lo que están haciendo y por eso en esta noche estamos aquí y no están en la iglesia de Villamella ni en la iglesia nueva. Y yo sé que el reto es tremendo. Yo sé que los pastores, porque yo he estado en esa situación, todo el día están pensando en el trabajo, en la construcción, en lo que vamos a hacer, en lo que queremos hacer. Y yo creo que ese momento es muy importante por todos ustedes. Y Dios va a unir la iglesia en muchas formas. No solamente en la oración y en los diezmos y ofrendas, pero Él nos va a unir en el corazón también. Dios va a unir su iglesia. Y cuando estamos unidos, entonces, como yo prediqué en la iglesia de Santo Domingo hace poco, nada nos puede destruir. Si estamos hablando el mismo idioma, si estamos unidos, nada nos puede destruir, nada nos puede impedir. Dios, por su parte, es fiel. Efesios 3, verso 20, y voy a cerrar. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que predicure y entendemos, según el poder que obra en nosotros. Él quiere hacer mucho más, hermanos, de lo que podemos pedir. Él quiere hacer mucho más de lo que aún entendemos. Y repito, Dios no puede fallar. Dios no puede mentir. Dios no puede romper su pacto. Dios no duerme ni descansa nunca. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca cambia. Dios no puede ser infiel. No es parte de su naturaleza. Y más que todo, Dios no puede parar de amarnos porque Dios es amor. Entonces, hermanos, en esta noche, ojalá que ustedes se recuerden de esta oferta que Dios dio al rey de Judá. Pide para ti un señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el cielo, tan alta como el cielo. Pon esa palabra en práctica. Y yo sé que ustedes van a ver la mano de Dios obrando. Y Pastor Gamaliel, estoy orando por usted, estoy orando por tu ministerio. Cuando yo compré la propiedad en Manatilla, tú sabes dónde está, en ese campo que está retirado de todo, y los pastores me dijeron, ahí tú vas a morir. Esa iglesia nunca va a ser atendida. Nadie va a ese campo. Está muy retirado. Y yo dije en mi juventud, pero a veces Dios pone palabras en la boca de los jóvenes. Yo dije a los pastores que me retaron. Solo tengo que ser usado por Dios para hacer un milagro nada más. Y si Dios me utiliza hacer un milagro, las multitudes van a venir. Entonces, Gamaliel, mi hermano y compañero y colega, no paras de imponer las manos sobre la gente que llega a tu iglesia en cada culto. Da un llamado de Dios al altar. Pon la mano sobre ellos esperando que Dios va a hacer ese milagro. Y cuando esa gente sale de tu iglesia hablando de lo grande que Dios es porque recibieron algo en tu iglesia, tú vas a ver que esa iglesia se va a llenar y va a seguir, hermano. La gente va a llenar ese lugar
Y bueno, yo creo que va a quedar sorprendido de lo que Dios va a hacer contigo. Dios está llevándoles a algo mejor y a algo mayor. Yo lo sé. Estoy con ustedes. Dios le bendiga a todos. Gracias, Pastor Gamaliel, por la invitación. Alicet, Dios te bendiga. A todos que están, Silverio y todos los pastores que están ahí conectados, les amo de corazón y nos veremos pronto. Dios le bendiga. Aleluya. Estoy que no puedo casi ni hablar.